Pues buenas tardes para los que lo escuchen y no estén en la sesión de hoy, 28 de octubre de 2022, ¿no? Hoy comenzamos el último módulo de nuestro curso de asertividad, el módulo 6, y este módulo está enfocado hacia la culpa, ¿no? Hacia conocer la culpa, cómo opera, qué efectos tiene, de dónde proviene y cómo podemos gestionarla e incluso en qué podemos convertirla cuando aparece, ¿no? Hoy, a ver hasta dónde nos da tiempo, pero vamos a vamos a empezar un poco explorando la culpa, lo que es la culpa en sí, cómo la vivimos, cómo la sentimos, pues, cómo podemos interiorizar esa culpa que en muchas ocasiones pues sentimos y cuándo aparece la culpa, ¿no? Podemos tener distintos enfoques en relación con la culpa, ¿eh? Podemos tener enfoques hacia nosotros mismos, donde realmente podemos sentirnos culpables. Podemos tener enfoques de culpabilidad hacia nosotros mismos sin que lo manifestemos como tal, pero internamente opera de esta manera, ¿eh? Cuando estamos diciendo es que lo hice mal, es que lo hice mal, es que tenía que haberlo hecho de esta otra forma, ¿no? No estamos mencionando la palabra culpa, pero realmente lo que se está movilizando es un sentimiento de culpa, ¿no? O también podemos proyectar la culpa hacia el exterior y ese hacerlo mal, esos defectos, esas situaciones que a veces nos crispan, nos hacen enfadar, nos descolocan, no nos gustan, no era lo que esperábamos, nos genera algún tipo de desagravio o de dificultades, pues puede suceder de que la asociemos con culpa, proyectemos culpa hacia afuera, ¿no? Entonces, no me gustaría empezar a entrar en esta parte de la culpa sin que previamente hayamos, no sé, compartido qué es para nosotros la culpa, ¿no? Para tener de alguna manera una idea, pero compartida, que no sea solo algo de libro, ¿no? Que sacamos aquí a relucir, sino que forme parte de la experiencia de cada uno, ¿no? Entonces sí que me gustaría escuchar, pues no sé, ¿qué significa para vosotros la culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Cómo la encuadraríamos, ¿no? Para mí, por ejemplo, sería el sentirte responsable de algo que ha sucedido. Uh-huh. Sentirte responsable. Una creencia inculcada de algo que supuestamente he hecho mal y merece un castigo. Bien. Uh-huh. Sí. Yo estoy más cercano a lo que dice Gerardo, sí. Uh-huh. Error, castigo, ¿no? Supuesto error, castigo. Sí, cuando... Yo lo veo igual, sentirte responsable por algo que ha hecho, pero que luego tiene un castigo, claro. El castigo se me ha quedado rápido. ¿Sí? Uh-huh. Que has hecho mal. Bueno, pero claro. sin embargo yo veo la culpa más, relacionándolo no conmigo, sino con la otra persona. Tú eres culpable, por lo tanto tú necesitas que yo a lo mejor no te hable de esta manera o que sea simpática contigo precisamente porque ha hecho esto y creo que tiene culpa, más que conmigo misma, ¿me entiendes? Lo identifico más con el de fuera Hacia de mí afuera. que hacia afuera, que conmigo, sí. Uh-huh. Bien. yo por todos lados, Conmigo me por fuera y justifico, conmigo. perdona, yo No te preocupes, últimamente Mari Carmen. me lo justifico como diciendo, me he equivocado, pues perdón, me he equivocado, rectificar es de sabio. Es como yo me justifico a lo mejor por mis errores. Bien. María, ¿tú quieres comentar algo? Tienes el micro silenciado. Bueno. La verdad es que la culpa tiene un montón de manifestaciones, pero básicamente la culpa se suele mover alrededor de estos parámetros que hemos comentado. Hay algo que se ha hecho mal. Básicamente está ahí. Algo que has hecho mal. Y la culpa también suele llevar asociada la sensación de que quien es culpable es malo.
¿de acuerdo? Quien es culpable es malo, es erróneo, es erróneo. Y por tanto, si es malo y si es erróneo, pues, como comentaba Gerardo, es merecedor de algún tipo de castigo, claro, evidentemente. Eso es lo que culpa-castigo es una ecuación muy interiorizada, ¿no? ¿Qué sentimientos pensáis que se mueven alrededor de la culpa? ¿Qué emociones se mueven alrededor de la culpa? Para mí todo es negativa. Pero Bueno, también luego de darte pongámosle nombre a las emociones que se mueven alrededor de la tristeza. culpa. Por ejemplo, yo siento tristeza, Vale. rabia de no haber actuado de otra forma. Ajá. Tristeza, rabia. Enfado, ¿verdad? Sí. No está a la altura, no está a la altura Te de las sientes circunstancias. poco valioso tú o la persona a la que proyectas la culpa. Te sientes inmerecedor de ciertas cosas y, al contrario, merecedor de castigo, merecedor de precio que tienes que pagar por esto que has hecho mal, ¿no? Y cuando estamos instalados en un sentimiento de culpa, sea propio o sea ajeno, nuestra energía, la energía, es decir, la capacidad que tenemos para hacer cosas, cuando estamos en la culpa, ¿en qué dirección pensáis que se mueve nuestra energía, ¿no? En la negatividad. Hacia la negatividad. ¿Qué alimenta? Alimenta justamente la emoción. Como ha dicho Carmen, la culpa puede alimentar la emoción de tristeza, abatimiento, puede alimentar la emoción de enfado, resentimiento, pero en definitiva, o la sensación de que no valgo, de sentirme, pues esto, poco capaz de hacer cosas, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Alimenta esa sensación y lógicamente, pues me desgasta energéticamente, porque la energía no la enfoco hacia algo útil, sino la enfoco hacia alimentar todas estas percepciones que se mueven alrededor de la culpa, ¿no? ¿Cómo pensáis que se mueve nuestra creatividad alrededor de la culpa? Pero yo pienso que ahí cuando tú estás sintiéndote culpable no estás creando nada. Es un círculo vicioso que estás metido y tienes que salir ahí, claro, pero en ese Normalmente momento que nos estás enquistamos sintiéndote ahí. culpable no lo ves. El discurso interior que hay habitualmente alrededor de la culpa es: tenía que haberlo hecho de otra forma, pude haberlo hecho de otra forma, o tú tenías que haberlo hecho de otra forma, o pudiste haberlo hecho de otra forma. Y como no lo hiciste, pues eres culpable, evidentemente. Eres malo, eres erróneo. Soy malo, soy erróneo, ¿no? En líneas muy generales y muy groseras, es lo que se suele mover alrededor de ese sentimiento de culpa, ¿no? De forma que cuando la culpa se instala, tenemos la sensación de inmerecimiento, tenemos la sensación de ser erróneos, nosotros o en quien la proyectamos. Desplegamos emociones que nos limitan, desplegamos emociones que nos desgastan energéticamente y encima nuestra capacidad de acción se ve mermada porque nuestra atención se está centrando en ese resentimiento de que soy mal, lo hice mal, tenía que haberlo hecho de otra forma y por tanto soy culpable de las consecuencias que ha dado lugar. ¿Qué? Generador de sufrimiento. Exacto. Es otra emoción más que se puede mover fácilmente alrededor de la culpa que yo siento o de la culpa que yo proyecto. En la documentación que tenéis del módulo 6 comienza con un ejemplo, ¿no? El ejemplo ahora, que lo estoy leyendo y hace tiempo que hice esta documentación, la verdad es que no es mucho de mi agrado, pero bueno, pero vale, yo ahora lo hubiera puesto un ejemplo distinto, pero por seguir el mismo ejemplo que está en la documentación, pues es una situación en la que en la oficina de una empresa, pues está la persona que se ocupa de facturar, una empresa que vende productos y factura, ¿no? Y entonces llega a la oficina, pues uno de los vendedores que le acaba de llamar a un cliente, y le ha llamado a un cliente echándole un rapapolvo, diciéndole que la factura que ha recibido no lleva el descuento que tiene ya autorizado, ¿no? Entonces le ha hecho un rapapolvo.
Y este vendedor pues se va a la oficina, hecho un basilisco, y habla con el señor que se ocupa de la facturación y le echa una bronca. Y le dice que lo ha hecho mal, que hay que ver. En definitiva, le hace sentir culpable, ¿ok? Le hace sentir culpable. Lo has hecho mal y por tu culpa este cliente me ha llamado, está enfadado, ahora ya no me va a hacer otro pedido. En fin, le traslada todo esto para hacerlo culpable. Primer enfoque de culpa. Ahora resulta que este contable que recibe esta agresión, pues le contesta con otra agresión. Le grita, le dice que no tiene educación, que no tiene respeto, que por lo menos le podía escuchar y le enfada, ¿no? Entonces, aquí en una situación como esta, tal como la estoy describiendo, que puede darse igual o parecida en ciertos ámbitos, fijaros, el vendedor ha elaborado en su mente sencillamente una cuestión muy sencilla, muy fácil, valga la redundancia, muy fácil. El señor que factura lo ha hecho mal, no hace bien su trabajo, se equivoca y ya incluso puede meter muchos más ingredientes. Está todo el día hablando por el WhatsApp, que puede ser verdad, puede ser... Ha hecho un montaje, ¿no? Este montaje a él lo lleva a generar esta agresividad que es la que traslada a la persona. Es decir, la culpa ha venido rodeada de agresividad. El señor de facturación, cuando recibe la actitud del otro, pues le responde de la misma forma, porque en su configuración también entiende. Este señor, este vendedor, pues no tiene educación, no es capaz de escucharme o de entenderme y entonces, en consecuencia, todo esto, él es culpable de que yo esté enfadado, ¿no? Ambos están proyectando en el otro la culpa de su emoción, de su enfado, ¿no? Además, por supuesto, en el caso del vendedor que entra a esta oficina, hacerle sentir culpable por la consecuencia que ha tenido en su cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Este escenario de culpa es un escenario en el que nos podemos encontrar en muchos momentos. En este caso es culpa proyectada, ¿de acuerdo? No es culpa propia, es culpa proyectada, ¿no? Bien. ¿De qué manera se puede transformar esto? Tenemos ya el escenario, tenemos la culpa, tenemos unos desenlaces emocionales que no nos gustan. En esta situación que probablemente hayáis vivido, bueno, probablemente no, por desgracia la podemos vivir con cierta frecuencia, ¿no? Decidme, con la mano en el corazón, en este tipo de situaciones, ¿dónde empiezan a aparecer las soluciones? No aparecen, ¿verdad? Es solo un ir y venir de reproches, un ir y venir de reproches, un ir y venir de descalificaciones, es un ir y venir de estar exclusivamente en el pensamiento de que eres erróneo. Eres erróneo, lo haces mal, te equivocas. Y claro, la otra persona, lógicamente, se siente agraviada, se siente atacada y responde de la misma forma, ¿no? Veíamos en el módulo anterior que todos estos comportamientos, todas estas respuestas emocionales estaban condicionadas, ¿por qué? Por nuestra manera de entenderlo. Es decir, si yo, cuando recibo esta queja de mi cliente porque ha recibido un documento que está mal, ¿no? En mi mente lo que fabrico son exclusivamente estos pensamientos de que el que factura es un inútil, está siempre distraído, se equivoca mucho y tal. Si tengo ese pensamiento y no tengo ningún otro, el desenlace emocional está clarísimo. No hay duda. Directamente se despliega porque es un mecanismo que tenemos muy aprendido, que tenemos muy interiorizado, ¿no? El camino de salida, obviamente, si es que queremos salir, porque nadie nos obliga a hacerlo, pero si queremos salir porque luego nos paramos a pensar, reflexionamos y decimos, wow, es que esto al final es que no hemos resuelto nada, hemos perdido mucho tiempo. Fijaros las preguntas que yo os hacía antes. Me he desgastado emocionalmente, he perdido energía, he perdido tiempo, no he resuelto nada, no hemos aplicado ninguna solución, ¿no es cierto? Hemos terminado los dos enfadados, cabreados, desgastados, igual tengo ya un mal rato para todo el día, no sé. Esto a veces sucede en la vida, ¿no? Y decimos, wow, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Es este el desenlace que me gusta? Mover estas situaciones con la culpa,
o prefiero moverlas de otra manera diferente, más práctica, más útil, ¿no? Si queremos moverlo de otra forma diferente, más práctica, más útil, primer punto, tengo que gestionar mejor mis pensamientos, esas interpretaciones que me llevan a este desenlace emocional. Tengo que cambiarlas. Bueno, si quiero cambiarlo, si no, obviamente no. Si me siento bien así o si esta es mi decisión, no. Pero si llego a la conclusión de que esto no me mola, de que esto no es lo que yo quiero, tengo que cambiar esos pensamientos necesariamente si quiero tener un desenlace emocional distinto, ¿no? Y entonces puedo pensar otro tipo de cosas. Puedo, por ejemplo, decir, a ver, vamos a ver. Mi enfado realmente es, vamos a ponernos en el vendedor. Mi enfado realmente es porque fulanito se haya equivocado en la factura y el cliente me haya llamado. No. Mi enfado es porque estoy elaborando toda una teoría descalificadora al respecto de mi compañero, en el cual, pues lógicamente yo en mi propio planteamiento no estoy aportando ningún tipo de solución, todo se encierra hacia lo mismo. Si yo cambio mi forma de pensamiento, digo, bueno, pues vale, sí, se ha cometido un error. Oye, todos podemos equivocarnos, ¿no? Es decir, es algo que puede suceder. Puedo tener un mal día. A lo mejor resulta que igual no es que se haya equivocado, a lo mejor es que estaba mal informado ese descuento. Pueden pasar mil cosas, mil cosas. El único camino no es la descalificación ni la culpa. Puede haber otros caminos. Y esos otros caminos pueden ser perfectamente sencillos de entender y de comprender. Pues si yo cambio mi automático y coloco esos otros pensamientos, de entrada ya esa persona no es responsable de mi emoción de enfado, sino que interviene el elemento alternativo de la culpa en este punto que estamos hablando, ¿eh? Luego hablaremos a lo largo de este módulo de más elementos alternativos de la culpa. Pero aquí el elemento alternativo de la culpa fundamental se llama responsabilidad. Es decir, yo puedo actuar de forma completamente reactiva al respecto de una situación que sucede porque he colocado los pensamientos que he comentado y de aquí no me salgo, y por supuesto hago culpable a la otra persona tanto de lo que ha sucedido como de mis emociones, o puedo tomar otro camino, y es el camino de la responsabilidad. El camino de la responsabilidad es un camino completamente antagónico a la culpa, porque la responsabilidad significa asumir que puedo hacer algo al respecto. ¿Os suena o no? La responsabilidad significa que puedo hacer algo al respecto. La responsabilidad significa, vale, tomo responsabilidad de esto porque tengo recursos para poder gestionarlo de otra manera, ¿no? El concepto de responsabilidad que tenemos es esto. Me hago responsable de mis emociones, me hago responsable de mis respuestas, me hago responsable de mi manera de estar y también me hago responsable de los pensamientos que estoy colocando, que son los que mi mente procesa para dar la respuesta tanto a la conducta, entrar al despacho y tal, como las emociones que puedo sentir, ¿no? Entonces, el primer cambio importante y fundamental que podemos incluir junto a la culpa es la responsabilidad. Culpa y responsabilidad, al menos desde esta perspectiva, son dos cosas distintas, muy diferentes, muy diferentes. La culpa no me deja margen, la culpa no me deja opciones, la culpa me descalifica. La responsabilidad, por el contrario, me empodera, porque la responsabilidad me orienta hacia la acción, me orienta hacia las opciones, me orienta hacia elegir el camino más interesante, tanto en cuanto a resolver el asunto que ha dado lugar a esta situación, como, y esto yo diría que es lo más importante, como en mi mundo interior en relación con la respuesta emocional que yo quiero tener. A ver, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta en una situación como lo que ya he dibujado? O paralela o parecida, ¿no? ¿A quién le gusta vivir este tipo de situaciones y tirarte luego toda la tarde o todo el día con este reconcome, con esta a veces este sabor que te queda tan desagradable de estas situaciones? Incluso también la relación personal que puedas tener se deteriora, luego te das cuenta que dices, oye, ¿esto para qué? Caramba, no, joder, lo podía haber visto de otra manera distinta. Yo creo que a nadie o a casi nadie nos gusta este tipo de desenlaces. Pues no son prácticos, me desgastan, deterioran mis relaciones, deteriora también mi estado de ánimo, mi energía, mi salud y todo esto, ¿no? Y entonces el camino que se va proponiendo, que empezamos a manejar y que iremos trabajando a lo largo de este módulo y del que ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Es
la toma de responsabilidad como camino hacia el empoderamiento. La culpa no admite empoderamiento. La culpa es un descalificador potentísimo. Es un descalificador, es un desmerecedor, es un desgastador de energía. Dice, no es que la culpa me ayuda a darme cuenta de que lo he hecho mal. Cuidado. Vamos a ponerle otro nombre entonces. Ponle responsabilidad. La responsabilidad te ayuda a darte cuenta de que algo requiere de una solución, de una intervención, de una acción concreta, ¿no? Pero también la responsabilidad te invita a encontrar dentro de ti los recursos para poder hacerlo. Te pone en positivo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Un enfoque muy interesante para quitarte ese lastre, porque en el fondo es un lastre que se lleva, ¿no? Correcto. Veremos a lo largo de este módulo cómo hay distintos caminos para quitarnos ese lastre, Mari Carmen. Pero este es el primero que estamos viendo. Porque este camino es un camino de acción. La culpa es, bueno, de acción útil, ¿vale? Es un camino de acción útil. La culpa es un camino de acción no útil. ¿De acuerdo? No útil. En sí misma no es útil. La culpa te invita a sentirte erróneo, inmerecedor de nada bueno y merecedor de castigo, como Gerardo comentaba al principio, ¿no? Me roba energía y al mismo tiempo me aleja de mi creatividad para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues quedémonos en este primer avance dentro de este módulo, quedémonos con que la culpa puede ser sustituida por la responsabilidad. Veamos cómo se mueven en estas dos posibilidades de tomar responsabilidad o sentirme culpable, pues todos estos aspectos de tu mundo interior, de tus emociones, de tus conductas y, por supuesto, también de tu capacidad de acción. Esto es solo el principio. Vamos a ir viendo muchas cositas y espero que todas interesantes, ¿no? Porque luego vamos a ver cómo se mueve la culpa en distintos ámbitos. Por ejemplo, culpa y agresión, o por ejemplo, culpa y pasividad, como comentaba Carmen Lucena antes. Me siento triste, efectivamente. Esto lo veremos la próxima semana, ¿no? Pero el señor de facturación de la empresa, cuando le llega el vendedor, pues increpándolo por lo que ha sucedido, pues puedo tomar la actitud que yo he comentado antes. Se enfada, se cabrea y le devuelve a él también pues toda la pataleta y al mismo tiempo también le hace sentir culpable de su enfado, etcétera, etcétera. Pero pongamos que el señor de facturación es una persona con una baja autoestima. ¿Qué podría suceder? Pues que dijera, es verdad, tío, si es que nada lo hago bien, todo me sale mal, en fin, está instalado. Entonces también la culpa puede estar relacionada precisamente con un despliegue de pasividad, ¿no? Y también puede estar, y de hecho lo está a veces enfocada desde un punto de vista pasivo-agresivo. Y esto es muy habitual, muy habitual, muy habitual también. Es decir, yo internamente te hago culpable de algo. Internamente te hago culpable de algo, pero no te lo digo. No te lo digo. No lo expreso. Me lo quedo dentro todo. Aquí lo rumio y tal, ¿no? Pero ahora no te hablo, no te escucho, no te atiendo, te ignoro, incluso te desprecio con la mirada y tal. Esas son actitudes pasivo-agresivas que pueden también rodear a la culpa. Culpa y agresión, culpa y pasividad, culpa y pasivo-agresión. Son tres elementos muy interesantes y lo veremos el próximo día porque suceden mucho más habitualmente de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí, Mari Carmen. Una pregunta. Cuando tú culpas a alguien, ese sentimiento sale más del ego, ¿no? Y de las bajas pasiones, de los bajos fondos que todo ser humano tenemos, ¿no? Así es como yo lo entiendo. Es que eso es, lo estoy viendo ahora mismo, pero es que yo antes no lo veía así. Claro. Así es como yo lo entiendo. La culpa sale del automático, sale de lo aprendido, sale de mis creencias, sale de mis construcciones. En lo esencial no existe la culpa. En lo esencial no existe la culpa. En lo esencial existe la inocencia del niño. El niño que aún no ha sido manipulado mentalmente
aún no ha sido inculcado de ideas, de preceptos, de constructos, etcétera, en los niños habita la inocencia, ¿de acuerdo? Y no existe el concepto de culpa. No existe. ¿Mm? No existe el concepto de culpa. De hecho, el libro de Jorge Lomar, el que él tiene escrito precisamente sobre el perdón, la portada, pues son una serie de niños sonriendo, demostrando, pues esto, su inocencia, ¿no? Bueno, luego de los niños también habría que hablar aparte, ¿no? Pero, digamos, en esencia, el ser humano mantiene una inocencia esencial, ¿no? Esto puede entrar en contradicciones con muchas creencias que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, entra en contradicción con lo que podemos llamar, en ciertas creencias, en ciertas religiones, el pecado original. O sea, ya nacemos con un pecado. Aunque esto del pecado original también tiene connotaciones bastante interesantes, muy, muy interesantes, pues que se pueden también trabajar y se pueden estudiar y se pueden explorar, ¿no? Por el hecho sencillamente de que esta experiencia de vida que vivimos, la vivamos en un cuerpo con todas las limitaciones del cuerpo, etcétera, etcétera, y que nos separemos de alguna forma y nos olvidemos de nuestra naturaleza esencial y luego ya cuando vamos siendo adultos queremos recuperar, queremos volver a sentirnos pues estos partícipes de esa unidad, de esa totalidad, pues llamémoslo como queramos, de Dios, como queramos, nos da lo mismo, ¿no? Entonces, esto también, el hecho de vivir esta experiencia humana, pues también es una especie de regreso a casa, ¿no? Entonces, el concepto este de pecado original, pues es como el inicio de la experiencia humana. Estamos aquí para aprender y estamos aquí precisamente para reencontrarnos con esa inocencia primigenia que traemos cuando venimos a este mundo, ¿de acuerdo? Venimos con esa inocencia y conforme vamos aprendiendo cosas, de nuevo el concepto de culpa se va instalando y luego, de nuevo, podemos regresar a esa inocencia. Por eso, también lo comentamos la semana pasada, ¿no? En los evangelios se escribe, dejad que los niños se acerquen a mí. O también se dice, sed como niños para alcanzar el reino de los cielos, ¿no? Son expresiones muy bonitas, pero que de alguna forma lo que nos invitan es a darnos cuenta de aquello que vamos perdiendo, esa inocencia que vamos perdiendo conforme vamos aprendiendo cosas, ¿no? Y construyendo esquemas mentales, creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Lo iremos viendo todo esto a lo largo de este módulo. Promete ser interesante. Muy interesante, sí. Ya lo está haciendo, ¿eh? Buen fin de semana, un abrazo muy fuerte y a Igualmente. disfrutar. Feliz semana a todos, besitos. Venga, muchos besos. Hasta luego. Dios. Chao, chao. Adiós.